culturales precisamente. Si bien decía yo hace un momento que estábamos o estamos de beneplácito por la generación de un nuevo proyecto, también debemos compartir que lamentablemente también está la otra cara, está la situación de una escuela que durante muchos años ha funcionado maravillosamente en el estado de Morelos, ha producido grandes alumnos, muchos de ellos que pasaron por las aulas de este centro, y ahorita les voy a decir de qué se trata. eh, Pasaron incluso a graduarse al Centro Morelense de las Artes, muchos de ellos, otros en otras instituciones, pero en este momento está pasando por una crisis muy fuerte, del cual pues tengo la poca información que tengo, pues es la que ha circulado en redes sociales. Me gustaría muchísimo que en este espacio, que por cierto es un espacio para que cualquiera pueda opinar, decir o inclusive entrevistar, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos personajes de quehacer artístico aquí en Morelos, y pues reitero la invitación para quien guste, se ponen en contacto conmigo y con mucho gusto agendamos. Pero bueno, retomando esta situación, lo que sabemos o lo que yo tengo de conocimiento pues está publicado en redes sociales y tiene que ver con una crisis en cuanto a institucionalidad y en cuanto a planteamiento de plan de estudios, de modificaciones, de algunos cambios que pues en el papel pudieran verse en beneficio, pero los que lo están padeciendo nos comentan que es todo lo contrario, que sería un retroceso muy grave el aceptar estas nuevas modalidades de estudios. Y bueno, ya hablando en concreto, en redes sociales desde hace varias semanas, inclusive coincidió en algún cruce, algún momento con la crisis que se suscitó en el Centro Morelense de las Artes, en el cual pues recordando un poquito esos hechos, un grupo de profesores no había sido contratado bajo el argumento de que por el hecho de haber entablado un procedimiento judicial en contra del gobierno, pues no iban a ser contratados, pero bueno, finalmente se resolvió a favor de los profesores y sobre todo a favor de la institución, porque también esto se daba en el marco de un semestre, un curso que ya estaba iniciado, y sucede esta crisis y entonces finalmente tuvieron que intervenir autoridades tanto jurídicas como institucionales de gobierno de alto nivel para poner esto un poco más coherentemente y en orden, ¿no? Entonces, mientras se estaba dando la crisis con el Centro Morelense de las Artes, que a lo mejor estuvimos hasta cierto punto muy enfocados en ese hecho, por otro lado, pues padres de familia que se sienten de alguna manera pues agraviados por esta situación que se está dando en lo que es la Escuela de Iniciación Artística, es por sus siglas EIA, que no es más que un programa que ya venía operando prácticamente desde el año 2005, en el cual pues se buscaba o se busca de hecho un desarrollo integral en las artes de buen nivel para que puedan acceder a instituciones de mayor profesionalización. Evidentemente la política o el enfoque de este centro cultural está destinado a población infantil, en las edades promedio de 6 hasta prácticamente 16 años de edad, en un rango más o menos aproximado en estos márgenes. Y entonces, bueno, ya se venía generando un trabajo pues sólido, ya estaba dando muy buenos resultados, los padres de familia muy contentos, la comunidad de estudiantes también muy contentas, y esto sí lo puedo compartir y asegurar porque su servidor, junto con otro grupo de profesores, me tocó el honor de ser fundador de esa escuela, de ese programa. Pero bueno, por cuestiones básicamente del destino, como se dice coloquialmente, yo me retiré en el año 2017. De hecho, mi última participación fue un concierto que se hizo en el Teatro Ocampo de aquí de Cuernavaca con un tributo a The Beatles por parte de toda la comunidad de los estudiantes de la Escuela de Iniciación Artística, coros, orquesta, muchas personas que intervinieron, ¿no?
Y claro que todo esto obviamente tiene pues una ideóloga de alguna forma y una cabeza, a la cual, bueno, yo desde el momento que se me externó la invitación hasta el último momento que estuve, pues siempre colaboré con la mejor disposición y con todo mi empeño y mi energía. Entonces, bueno, yo mando un saludo muy cordial a la maestra Verónica Pérez Altamirano, porque, repito, ella pues de alguna manera fue la ideóloga o ha sido la ideóloga de este plan de estudios. Pero bueno, hay situaciones o información hasta cierto punto confusa. No quisiera yo tomar partido por nadie, ni por... Sí, porque realmente sería muy... no sería muy ético de mi parte tomar partido. Lo que sí puedo decir es que durante el tiempo que yo estuve, sí veía yo a los alumnos muy motivados por tener un plan de estudios estructurado, ordenado, con diferentes contenidos que iban gradualmente a un ritmo, pues naturalmente más, quizás un poco más lento, si quisiéramos verlo desde ese punto de vista, pero muy eficiente, la verdad. Entonces, pues los alumnos de música, por ejemplo, pues sí tomaban todas las clases este, de teoría musical, solfeo, coro, instrumento, todo bajo un ritmo pues cuidadosamente diseñado para que los alumnos efectivamente tuvieran un cambio y una evolución, para que en el momento que ellos lo quisieran y inclusive por edad y desearan entrar a alguna otra institución educativa ya de índole superior, tipo Centro Morelense de las Artes o algún equivalente, pues lo pudieran hacer con los suficientes argumentos y las suficientes habilidades aprendidas para lograr eso. Bien, al término de, ahora sí que durante mi salida de la institución, ubicada en la calle de Salazar número 2 en el centro de la ciudad, exactamente atrás del Palacio de Cortes, hay una gran casa que durante mucho tiempo fue una vecindad, eran viviendas tipo condominio, nada más que en esa época se llamaban vecindades. Y bueno, el gobierno en algún momento expropió ese predio y lo transformó en diferentes cosas. De hecho, han sido muchas oficinas. Alguna vez fue registro civil, alguna vez fue otras instancias de gobierno. Pero de un tiempo para acá, aproximadamente, no tengo el dato tan preciso, pero creo que fue por el año de 1996, que el gobierno del estado le otorga a este lugar para crear el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Le llaman La Vecindad pues en homenaje a lo que fue como construcción. Y Centro Cultural Infantil muy específico porque siempre desde el principio se, se destinó para la formación artística de niños. Y aquí han intervenido muchas instituciones, ¿no? Quizás dos de las más importantes que inclusive aportaron económicamente, pero también abriendo puertas para diversos tipos de tratos y convenios. Pues uno es la Fundación Rayuela, que se encarga precisamente de apoyar proyectos infantiles, y otro importante es un programa titulado Alas y Raíces, que durante mucho tiempo fue un programa de gobierno. Aparte de esto, en aquel entonces Instituto de Cultura de Morelos le dio un fuerte impulso, no nada más por el edificio, sino también por empezar a apoyar los programas y los proyectos que ahí se estaban generando. Ahora, es un caso interesante, pero también es complejo hablar de la vecindad si no se conoce el interior. Yo evidentemente voy a hablar de lo que yo supe, porque vuelvo a repetir, a partir del año 2017 yo me desligué completamente de este centro, pero lo que yo vi, lo que yo viví al interior y lo que pude constatar es que este centro empezó poco a poco a albergar diversos programas paralelos a los que apoyaban estas dos instancias que acabo de mencionar. Esto derivado del interés del propio gobierno del estado de
querer impulsar de alguna manera el desarrollo infantil en el campo de las artes, como un mecanismo para desarrollar pues parte de sus habilidades y cuestiones pues que incluso en las leyes ya están estipuladas como derechos para los niños. Entonces, pues programas como en aquel entonces programa de formación y creación artística en municipios, por ejemplo, esta era la sede central en donde se daba asesoría, capacitación y en la medida de lo posible apoyos a casas de cultura municipales en diferentes municipios del estado. Igualmente, pues una de las grandes instituciones que ha dado el estado de Morelos a lo largo de ya varias décadas en formar niños en el arte del canto, que es los niños cantores de Morelos. Y aquí pues mando un fuerte abrazo a los maestros Pablo Puente y Ana Gloria Bastida, porque han sido los fundadores, pilares y los que han continuado a pesar de diversas tormentas y diversas cosas, han seguido adelante con este proyecto. Entonces, este programa también de alguna manera tuvo que ver o ha tenido que ver como su sede principal el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Igualmente ha habido diversos otros más programas. En algún momento también hubo convenios con el gobierno federal para que a través de una instancia llamada Sistema Nacional de Fomento Musical, en este centro también se impartieran clases de orquesta infantil juvenil y que después se transformó en un proyecto, sobre todo a partir del sexenio anterior, denominado orquestas comunitarias. Entonces el Centro Cultural Infantil La Vecindad pues ha tenido mucho que ver históricamente en el desarrollo infantil y juvenil de proyectos artísticos aquí en el estado. Tiempo después, cuando, sobre todo en el sexenio anterior, cuando empieza a haber una, digamos, sobrepoblación de niños por los diversos programas que se empezaban a ofertar, bueno, algunos se empezaron a desconcentrar. Uno de los que se desconcentró fue precisamente el que apoyaba el gobierno federal a través del Sistema Nacional de Fomento Musical, y ellos funcionan actualmente en otro recinto del gobierno del estado que se encuentra en la avenida Palmira, ya muy cercano a la autopista, vamos a decirlo así, en la parte final de la avenida Palmira. Ahí están operando y pues la sede de aquí del centro pues se ha dedicado a seguir apoyando diversas actividades, o así lo había estado haciendo. Pero bueno, la parte que sí yo ya no puedo opinar, salvo lo que yo he visto en algunas publicaciones, es que a partir de este gobierno actual, el Centro Cultural Infantil La Vecindad ha sufrido muchos cambios y a veces complicados, situaciones complicadas. Bueno, algo importante a destacar aquí es que la pandemia también pues ha provocado, como en todos los ámbitos, no es excepción para Centro Cultural Infantil La Vecindad, pues sí, la pandemia también afectó porque tuvieron que cerrar las puertas. Aparte de los programas que ya les compartí, también se hacían mucho lo que se llamaban visitas guiadas, perdón, en el cual existía un grupo de talleristas que impartían talleres express o talleres rápidos a los niños que visitaban este centro, y entonces se atendía una importantísima población infantil de primaria sobre todo, ¿no? Que entonces les mostraban las instalaciones, hacían algunas cuestiones de manualidades, algunas cuestiones de teatro, etcétera, ¿no? Se les daba ahí como un recorrido y alguna probadita, vamos a decirlo así, pues también con el objeto de lograr que el niño se interese por estudiar de una manera más formal esta cuestión. Bueno, el caso es que a partir de este gobierno y también por la pandemia se ha visto reducida gradualmente la actividad al interior de este centro y particularmente de la Escuela de Iniciación Artística. Pero entonces la crisis se agudiza
en el momento que esta administración, que por cierto, ahorita voy a hacer un poco la historia de este proyecto. Bueno, el caso es que esta administración, por lo que se ha circulado en redes sociales, ha impulsado la idea de que esta escuela de iniciación artística se homologue con los planes de estudio que ofertan las escuelas de iniciación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Voy a hacer un paréntesis para mandar un saludo a Hola Sonora, que se acaba de unir. Muy bien. Siguiendo con mi recuento, esta situación de la homologación de los planes de estudios de la Escuela de Iniciación Artística Morelense, con sede en el Centro Cultural Infantil La Vecindad, con las escuelas de iniciación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, no es un proyecto nuevo. Esto es importante que lo sepan. No es una ocurrencia de ahora o una cuestión de programa de gobierno que, porque entró este actual gobierno ya está. No, la realidad es que ya desde varios años atrás, prácticamente desde mediados del sexenio anterior, ya se estaba manejando esta situación. Inclusive las autoridades de cultura del sexenio pasado empezaron a promover esta idea de homologar. Pero bueno, por razones hasta cierto punto no muy esclarecidas, no se había dado el paso o no se dio ese paso. No sabemos si hubo un freno finalmente o una postergación intencional o una postergación coyuntural para llevar a cabo esto. No lo sabremos, la verdad no tenemos como la certeza. El hecho es que desde el sexenio pasado ya estaba esta propuesta, ya estaba esto trabajándose. Inclusive yo se los puedo compartir porque su servidor, que todavía estaba trabajando en el centro, al menos si mal no recuerdo en 2 o en 3 ocasiones me pidieron llenar un formulario curricular precisamente para hacer como un sondeo y una investigación por parte del aquel entonces INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, para justamente ver el perfil de profesores que había al interior de esta escuela, de las necesidades y una serie de factores como para ver la viabilidad de incorporar la Escuela de Iniciación Artística de aquí de Cuernavaca a el grueso nacional, o eso es lo que al menos entendimos. No, muchos rubros no quedaron claros, y uno de los que no quedó claro es, bueno, la situación laboral contractual de los profesores, por ejemplo. Y a este respecto sí es importante señalar que la Escuela de Iniciación Artística hasta hace algunos meses todavía estaba trabajando bajo un sistema de meter un proyecto anual a instancias, en este caso de el desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ahora Secretaría de Cultura Federal. Se enviaban proyectos anuales con planes de trabajo, con todo desglosado, perfectamente bien organizado. Y de hecho sí, algo que yo a título personal le reconozco a la maestra Verónica Pérez es su gran capacidad de organización y de tener todo meticulosamente organizado. Y bueno, en el rubro de la contratación de profesores, la cuestión laboral, la cuestión de salarios, bueno, no han sido nunca las mejores. Eso sí hay que también ser muy claros en ese sentido. Nunca han sido las mejores y creo que ahora tampoco. La única diferencia era que en ese entonces, si bien es cierto que se tardaban a veces en de hacer los depósitos a los profesores hasta 5, 6, 7 meses después, pero bueno, había aunque era un patrón repetitivo y para nada ético ni adecuado, pero por lo menos sabíamos que esto tarde o temprano se daba. En la realidad desconozco cómo está esa situación, si sea regular, si sea más irregular que antes, no lo sabremos. La verdad no lo puedo yo constatar, me gustaría quizás
algún compañero que todavía esté como profesor en este programa nos lo pudiera compartir, pero bueno, mientras no, pues es un poco la situación que a lo largo de varios años se ha dado. Lo que nos llama la atención ahora es que en este 2021 un grupo de padres de familia ha estado muy insistentemente protestando, mandando cartas, haciendo muchas acciones, inclusive convocando a todos los medios de comunicación importantes, tanto locales como nacionales, e inclusive involucrando a legisladores de la actual legislatura, valga la redundancia, para pedir su intervención primero para dos objetivos, según lo que yo he visto. Uno, que creo que finalmente y felizmente ya está resuelto, es que por alguna razón tan poco clara, 10 niños no habían sido inscritos o no habían querido o no les habían permitido estar inscritos en este curso que acaba de empezar hace unos meses al interior de la Escuela de Iniciación Artística, ¿no? Entonces, por lo que sabemos, en primer lugar, ya se reactivó la escuela. O si no paró, posiblemente entró la modalidad virtual, como muchas instituciones. Pero el caso es que, al menos en este año escolar, pues todo, se, todo se presume a que están trabajando de manera en línea. Pero por alguna razón también no esclarecida, 10 niños no habían sido inscritos y bueno, pues el argumento es que precisamente al no haber una razón de peso importante, justificable, pues encendieron las alarmas. Encendieron las alarmas, se pidió, y esto sí nos consta porque en las publicaciones en redes sociales sale continuamente pues todo el paso a paso de este grupo de padres de familia que buscaban acercamiento o siguen buscando acercamiento con las autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos para pues esclarecer ciertas cosas, para que les explicaran un poco el motivo de esta razón de estos niños no inscritos. Pero al no recibir una respuesta, ni siquiera un espacio para poder ser escuchados bajo una agenda con cita, entonces, bueno, recurrieron a una instancia superior, que es el Honorable Congreso del Estado, a través de un grupo de diputados que finalmente creo que ellos sí pudieron lograr, pues si no el diálogo, al menos sí ya una resolución para que estos niños sean inscritos, para que no sean violentados sus derechos. De hecho, tenemos que recordar que ya en la Constitución ya ha habido muchas reformas y entre ellas una muy importante para lo que tiene que ver con los derechos de niñas y niños en muchas áreas, en el área educativa, en el área de la salud, en el área de derechos humanos, etcétera. Y entonces, claro, en el ámbito educativo no se le puede negar a ningún niño, ni por condición social, ni por condición económica, ni de ningún tipo, ni siquiera por una cuestión de alguna deficiencia en su salud, no está permitido ya que haya exclusiones. Entonces, bueno, solamente los padres de familia afectados nos podrán compartir la realidad de esto. Yo nada más estoy especulando, estoy tratando de abrir esto para comentarlo, para compartirlo, ¿no? Porque lo que es un hecho es que sí ha habido un grupo de padres de familia totalmente inconformes con toda esta situación y entonces se viene un conflicto muy serio que hasta el día de hoy creo que todavía persiste. Porque si bien es cierto que, como dije hace un momento, está resuelta la parte de que ya están inscritos los 10 niños que no estaban, que estaban siendo excluidos de una manera arbitraria o de una manera inexplicable, al menos, queda otro punto pendiente. Y el punto pendiente es lo del plan de estudios. Bueno, ¿cuál es la polémica o cuál es el punto central de lo de los planes de estudio? El programa de la Escuela de Iniciación Artística que viene operando, repito, desde el año 2005 y del cual, bueno, yo me incorporé por ahí el año 2006 y estuve trabajando prácticamente por espacio de 10 años, un poquitito más de 10 años, eh, tiene estipulado una duración de hasta 9 años. Y digo hasta porque el rango de edades que se maneja es muy amplio.
Básicamente se trabajan con niños de 6 hasta 16, 17 años de edad. ¿Y por qué digo hasta? Porque aquí lo que se permitía es que si un niño quería empezar desde muy pequeño, porque inclusive se echó a andar un programa piloto como 2 años antes de que yo saliera, por ahí del 2015, de hacer espacios para niños menores de 6 años, un espacio especial que de hecho se llamaba Experiencia Artística. Era un taller dirigido a niños menores de 6 años de edad. Simplemente el requisito era que por lo menos ya tuvieran alguna noción del habla y que al menos ya estuvieran en el kinder aprendiendo algunas cosas de lectoescritura básica. Ese nada más era el requisito. Pero este taller era interesante porque entonces al dirigir a los niños para que exploraran las diferentes artes, porque ese era el punto, se creaban módulos de enseñanza de todas las artes. Entonces el niño podía de repente estar en un módulo en música o en un módulo en arte plástica o en otro en teatro, etcétera. Y al cabo de un tiempo, es decir, cumplidos los 6 años de edad, ya el niño ya tendría más definido para dónde especializarse o dónde seguir su formación. Se me hacía a cierto punto interesante esa propuesta porque no había, hasta donde yo tengo memoria, en ese entonces, una institución o alguna alternativa semejante, salvo algunos proyectos privados que eventualmente sí han trabajado, sobre todo en danza, con niños menores de 5 años, ¿no? Bueno, partiendo de la idea actualmente es que el conflicto se radica en que el programa que maneja, o los planes de estudios que maneja el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, contempla únicamente la estadía de los niños en el mismo rango de edad únicamente de 3 años. Entonces, bueno, al hacer las comparaciones, los padres de familia pues sienten que un programa a 3 años reduce mucho los contenidos o los condensa, o a lo mejor nada más contempla ciertos aspectos no muy completos. Mando un saludo a Alex-Colín que se acaba de conectar. Muchas gracias. Entonces, el malestar de los padres de familia es que súbitamente, según el sentir de ellos, se instaura este nuevo programa o se impone este nuevo programa. Y entonces, claro, al tener una duración únicamente de 3 años, surgen varias dudas. Una, bueno, al término de 3 años, ¿qué sucede? Se les da una certificación, se les da un comprobante, un diploma o algún documento que avale sus estudios. Esa es una. Dos, ¿qué ocurre entonces con los contenidos que entonces en los programas que se estaban dando de 9 años o de hasta 9 años, en cuáles son las diferencias de los planes de estudio? Porque entonces en todo caso sí tendría que haber algunas diferencias. Tercero, el personal docente contratado para esta nueva modalidad, ¿qué perfil debe reunir? Si nada más va a estar impartiendo cátedra para un curso que dure solamente 3 años y ya no 9 o hasta 9, ¿no? En fin, empieza a haber una serie de interrogantes. Y bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a preguntar o a comparar inclusive si es que se tienen los documentos, porque eso es algo que también desconocemos. Si los padres de familia que están inconformes tengan acceso ya a los documentos físicamente de los planes de estudios de la Escuela de Iniciación Artística que había estado operando y de lo que plantea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para poder entonces hacer un comparativo real de qué ofrece un plan de estudios, qué ofrece el otro plan de estudios, cuáles son las diferencias, por qué se reduce. Y es que sí, lo que llama la atención es que desde la numerología, la lógica es decir, bueno, si un programa estaba diseñado para 9 años y llega a otro de 3, entonces significa que hay una reducción de 2/3 partes del contenido, de los contenidos de los programas, y entonces por lo tanto el resultado
de la eficiencia de la formación y de toda la adquisición de habilidades y todo lo que tiene que tener una estudiante, pues en el papel se viene reducido. Muchísimas gracias, Alex, también te regreso el saludo. Entonces, estas son las interrogantes que todavía están al aire. Yo creo que cualquiera tendría derecho a preguntar, pero aquí el problema realmente, ya independientemente quién tenga la razón, quién no tenga la razón, eh, si es bueno o es malo un plan de estudios o el otro, o si en algún momento dado se puede llegar a un acuerdo salomónico de tener a lo mejor los dos programas. Lo que es verdaderamente preocupante es que las autoridades de Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos no dan una respuesta concreta, objetiva y mucho menos de apertura, en primer lugar a los padres de familia que están pues en esta situación de inconformidad, de preocupación, de inquietud, inquietud legítima, por cierto. Tal vez si yo tuviera a un hijo o una hija inscrito en el programa y estuviera yo en esa situación afectada y me tocó una transición, lo menos que tendría yo derechos de saber es, bueno, qué está pasando y cuáles son los beneficios de un programa y por qué se cierra el otro. Sería lo mínimo indispensable. Pero aquí lo que llama la atención es que hay un silencio, inclusive una evasiva. Ya no nada más un silencio, sino una evasiva. Justo el día de ayer estaba viendo por redes sociales que un grupo de padres de familia se apostaron a las afueras del Centro Cultural Jardín Borda, que es uno de los principales lugares emblemáticos de la ciudad, que es precisamente un espacio administrado por Secretaría de Turismo y Cultura. Se sabe que los titulares de la Secretaría en ese momento estaban en un evento al interior y entonces la idea era de la Comisión de Padres de Familia que están pues, preguntando esto, interceptarlos para poder al menos entablar un diálogo que pudiesen resolver sus dudas. Entonces, la respuesta o la reacción de las autoridades fue de literalmente de huir, de dejarlos pues con la boca, con la palabra en la boca. Entonces, esa es la situación que más preocupa, porque entonces no sabemos si estamos en manos de autoridades capaces o estamos en manos de autoridades que a lo mejor ya tienen todo esto bien arreglado y de manera tendenciosa lo hacen, o a lo mejor estamos en manos de personas que no les importa la ciudadanía y que ya nada más llevan como que trazado un plan, que sí sabemos que todo gobierno debe tener un plan operativo, eso lo sabemos, porque de hecho hay un plan estatal de desarrollo, así como existe el famoso Plan Nacional de Desarrollo, existe un plan estatal, o sea, eso estamos de acuerdo. Pero lo que no sabemos y lo que ellos no ventilan es si se están apegando realmente a situaciones planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo y en base a qué artículos y en base a qué documentación están o actuando. Sería lo más sensato explicarlo a la ciudadanía, sobre todo a los padres de familia que no saben exactamente qué es lo que está pasando, pero que les gustaría que el programa de iniciación artística pues tuviera una inercia que ya se venía llevando. Bueno, al menos ese es el sentir de ellos, ¿no? Vuelvo a repetir, yo a título personal estoy fuera, no puedo opinar más allá de lo que he visto, no puedo ni siquiera hablar de las autoridades como los villanos de la película y tampoco puedo hablar de la situación de los padres de familia como un grupo de revoltosos o un grupo de gente que nada más está agitando. No puedo hablar de o sea, ni inclinarme a ninguna de las dos cosas. Yo simplemente comparto lo que he visto, lo que he leído y en todo caso sí dar mi punto de vista en base a cómo yo estuve de académico en su momento, en este espacio. Entonces, si a ustedes me preguntan mi opinión sobre qué debería ser para un programa infantil, mi opinión es, voy a tratar de resumirlo. Yo creo que lo que se tiene que hacer o lo que todo el mundo tendría que buscar es sí un desarrollo, un espacio de desarrollo
para niños y jóvenes que estimule eficientemente sus habilidades cognitivas, sensoriales, emotivas, que estimule la unión familiar, porque finalmente los niños son parte de un núcleo familiar. Tienen a papá, mamá o por lo menos alguno de los dos si es que los padres no estuvieran, digamos, unidos por alguna situación. Pero siempre hay un vínculo familiar. Entonces, yo creo que cualquier programa de educación artística debe estimular un desarrollo positivo y sano de todo esto. Desarrollos también en crecimiento, en madurez, no nada más en lo físico, sino también una madurez emocional, una madurez mental, y más ahora, en tiempos de pandemia, donde se tiene comprobado a nivel mundial que el encierro prolongado, derivado justo de la pandemia, de no tener en primera instancia conocimiento a fondo del problema. Segundo, cuando ya se tenía un conocimiento un poco más, no se tenían las herramientas para hacerle frente, hablando de vacunas. Y ahora que al menos en México ya se ha vacunado un gran porcentaje de la población, pues digamos que todavía no se puede cantar victoria. Hoy, hoy es 16 de octubre de 2021 y digo la fecha porque justamente hoy se publicó una actualización del semáforo epidemiológico en el cual se estipula que casi el 70% del país está en semáforo de riesgo muy bajo o semáforo verde, ¿no? Entonces, y el resto del país, salvo un estado de la República que sí todavía está en un riesgo alto, los demás están en un riesgo medio con posibilidades de pasar al riesgo bajo. O sea, hablándolo en colores, los que están en semáforo amarillo, incluido nuestro estado de Morelos, tendrán la posibilidad quizás más adelante de sí pasar al verde, que es como están ya la mayoría de los estados. Entonces, bueno, aunque pueden ser buenas noticias y esperanzadoras, pero todavía no son, digamos, completamente liberadas, ¿no? O sea, tampoco podemos decir ya se acaba la pandemia, ya puede la gente hacer su vida normal 100%. Yo creo que eso ya no va a existir. Yo creo que esto ya tiene que tomarse ya como un hábito de cambios, ¿no? Pero los cambios muchas veces, o al menos hasta el momento lo que se ha visto, solo se han enfocado a cuestiones de salubridad, de higiene. Y digo, y está bien, es correcto, porque estamos hablando de un fenómeno de salud. Sin embargo, existen otros fenómenos, el fenómeno social, el fenómeno económico, pero sobre todo el fenómeno emocional del individuo. Ya no estoy hablando solo de los niños, estamos hablando de adolescentes, de adultos mayores. O sea, es que a todos por igual, un encierro prolongado, una parálisis de actividades, de retrasos en la economía o una economía que camina muy lentamente por causas obligadas, llega un momento en que sí empieza a generar estragos, crisis emocional, crisis intrafamiliar. Eso no, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo en ese sentido. Entonces, como yo mismo lo dije alguna vez y como también lo han dicho muchas personas, porque no son palabras mías, la buena parte de la reconstrucción social tiene que venir del desarrollo de las artes. ¿Por qué? Porque solamente las artes tienen esa capacidad de transformar emocional, sensorial, espiritualmente al individuo. Hacerlo entender, hacerlo más consciente de su entorno, hacer cambios estructurales en su manera de vida. Ni siquiera un buen sueldo, ni siquiera una actividad deportiva o tener más comodidades, tener a lo mejor un internet de quinta generación. Esas cosas no van a solucionar de fondo algo que ya se rompió. ¿Y qué es lo que se ha roto?
pues precisamente la posibilidad de que un individuo se pueda relacionar con otro de una manera natural, con una comunicación verbal, presencial, de vamos a caminar juntos, de vamos a jugar un partido de fútbol o de básquetbol o vamos a ver un concierto de Rolling Stones o del artista favorito, ¿no? Estas cosas ya se trastocaron, ¿no? Ahorita acabo de ver una publicación en un diario de circulación nacional que aparentemente ya el gobierno de la Ciudad de México ya va a abrir casi que al 100% todos los eventos masivos. Ok, yo me pregunto, ¿cuál va a ser la reacción de la gente cuando ya se haga oficial esta noticia? Espero nada más que todo esto se dé en un marco de conciencia social, de mesura, de disciplina y de cuidados. Porque de no ser así, muy probablemente para fin de año estamos probablemente repitiendo el mismo patrón de hace un año. Si ustedes recuerdan, en diciembre del año pasado se decretó el semáforo rojo en casi todo el país, con algunos estados que se salvaron. Entonces, es un riesgo latente, la verdad. Bueno, quiero mandar un saludo a Luis-Espinal. Saludos, Luisito. Bueno, entonces, regresando al tema que me ocupa de los centros culturales. El Centro Cultural Infantil La Vecindad, la Escuela de Iniciación Artística están en crisis. Crisis que la pandemia tuvo un poco que ver, tal vez, pero aquí estamos hablando de una crisis política, que eso es muy grave. Para bien, para mal, tengamos mucha información, tengamos poca información, el hecho de que una autoridad no pueda dar una explicación o no quiera dar una explicación al ciudadano, que por cierto, hay que recordar que con nuestro voto elegimos a los gobernantes. Entonces el ciudadano tiene todo el derecho de ser informado y de que sus funcionarios, sus servidores públicos le rindan cuentas. Entonces lo que sí preocupa es que no haya esa rendición de cuentas real, que haya evasivas, que haya silencio. Entonces eso es lo criticable del punto. Ahora, punto aparte. Sin el ánimo de forzosamente unir esto o darle una lógica, pero es una percepción, al menos que yo tengo, y por favor quiero pedirles a los que me están viendo si tienen la misma percepción que yo, a lo mejor estoy equivocado, puedo estarlo, pero bueno, voy a ejercer mi derecho de manifestarme en el sentido de platicarles mi percepción del caso de la crisis en el Centro Cultural Infantil La Vecindad relacionado con otros fenómenos. Al principio de mi transmisión, para todos aquellos que no se conectaron, les comparto que yo vengo de un evento. Vengo de participar en un evento felizmente muy bonito, la verdad, en el cual una escuela de danza privada, que le ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo pues a todas las personas involucradas en la creación de este concepto. Y bueno, voy a revelar el nombre de su nuevo centro cultural, Caselon Dance, que por cierto es una escuela de danza privada que ya tenía trabajando mucho más tiempo. Inclusive se sabe que con la pandemia siguieron trabajando. Pero bueno, la modalidad ahora o lo que se inaugura aquí es que es un nuevo camino, una nueva etapa de Caselon Dance a abrirlo también al área de la música. Es decir, a que haya profesorados, a que se den talleres, se den cursos, se den muchas actividades relacionadas también con la música. Todo esto bajo un convenio que Caselon Dance tiene con la Royal Academia de Danza de Londres, donde a lo mejor también van a buscar mecanismos para lograr este equivalente en el área musical. Que eso es lo interesante. Bueno, ejemplos como este, yo me he dado cuenta, ya de por sí desde antes de la pandemia se estaba dando esta tendencia aquí en el estado de Morelos, particularmente en Cuernavaca.
Pero creo que la pandemia, y esa es la percepción que tengo, aceleró la creación de muchos centros culturales, o de academias de música, o de academias de danza, o de teatro, de lo que ustedes gusten, en la denominación que guste. Pero todas tienen un común denominador: tener un espacio físico para poder impartir cátedras, cursos, talleres que tienen que ver con las artes. Bueno, me gustaría, y es muy complicado, ¿no? Y de verdad, de antemano pido una disculpa si omito a algún centro, porque son ya tantos que la verdad, pues a veces es difícil como retenerlos en la memoria. Pero quiero empezar por algunos de los que ya existían mucho tiempo antes de la pandemia. Que bueno, con algunas vicisitudes y con algunas cosas, algunos siguen trabajando. Uno de ellos es el Centro Cultural Dragón de Jade. Le mando un fuerte abrazo a Jesús Betancourt y a toda su gente, porque desde hace varios años han tratado de impulsar este centro enfocado a diferentes áreas de tanto del conocimiento general como de las artes. Este es uno de los más antiguos. Este se ubica en la subida Chalma, ya más o menos cerca de la Villa Internacional de Tenis, en la parte ya muy al norte de la ciudad. Y bueno, tenemos otros programas y proyectos que también han emanado